Ahora sí me dicen que vamos a dialogar con el diputado de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani. ¿Cómo anda, Rubén? Andrés Batistela lo saluda y muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Muy bien, Andrés, gracias por la comunicación. Ahora sí lo recibo, perfecto. Queríamos charlar un ratito, Rubén, con usted del tema Vicentín, ¿no? Porque ustedes integran la comisión de seguimiento y hay como informaciones contrapuestas. Por un lado, la empresa diciendo alcanzamos un acuerdo con los acreedores y por otro lado entendemos que el concurso está suspendido porque el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, pidió el expediente, Rubén. Sí, hubo un decreto del presidente de la Corte, el doctor Rafael Gutiérrez, pidiéndole el expediente al juez de la causa, Lorenzini, Fabián Lorenzini, prorrogó los plazos por 90 días y la Corte se abocó al tratamiento de este concurso que venía con distintas complicaciones desde sus inicios. Ujú. Nosotros desde la Comisión Vicentín siempre marcamos, en primer lugar, lo raro que había sido que una empresa que había pasado de número 26 a ser la número 11 del país y de ser la número cuarta a la número 1 por delante de los grandes gigantes multinacionales Dreyfus, Cargill y Glencore, de golpe declaró ese eufemismo que dijeron que era el estrés financiero, que significó la cesación de pagos más importante de la provincia de Santa Fe en toda su historia. 1.350 millones de dólares, en esa cifra todos están de acuerdo, acreedores y deudores, y representó una deuda con el Banco de la Nación Argentina, 300 millones de dólares, con bancos internacionales por 500 millones de dólares, 100 millones de dólares a la empresa cooperativa ACA, Ujú. a muchísimos acopiadores, productores agropecuarios. Y una extensión del concurso, un juez que siempre estuvo de la mano de lo que los directivos de la empresa le pedían, Ujú. directivos que habían sido responsables de semejante default. Tengamos en cuenta que de agosto del 2019 a diciembre, al 4 de diciembre del 2019, no se entiende cómo esta empresa que tomó estos créditos, este dinero multimillonario de todos estos bancos, tomó los granos que le daban los acopiadores o los mandó a la molienda o los exportó y de golpe no pudo pagar estas deudas. Ujú. Entonces, nos parece que esto es una situación muy compleja. Hoy el activo que tiene Vicentín es un tercio del pasivo, es decir, que hoy no podría pagar todas esas deudas, eso está claro, porque el activo que tiene en puertos, en todo lo que es infraestructura y sobre todo la gran joya que es su participación en la principal planta de molienda de soja del mundo, que es Renova, que está en Timbúes y que todavía le queda una participación del 34%, porque tenía más del 50% y se desprendió un día antes del default de un 14%. Por eso nos parece que desde la Comisión Vicentín estuvimos reunidos también con el fiscal Narvaja antes de ayer, porque el tema de las causas penales, 3 causas penales se están sustanciando en Rosario por el delito de fraude, de estafa, por el delito de desbaratamiento, que significa que si usted tiene una propiedad, la vende 3 veces a gente distinta, la misma propiedad, y también por desobediencia judicial, porque hubo un hecho, sobre todo para el presidente de la empresa, el contador Escarrel, Ujú. que se desprendía de este último patrimonio de Renova que tiene ese 34% en el marco de un concurso que se está sustanciando, con lo cual había la posibilidad de una práctica de vaciamiento que perjudicaría a los acreedores. Así que ahora estamos a la espera de qué es lo que va a resolver la Corte, que le puede devolver los expedientes al juez Lorenzini, se lo puede dar a otro juez, o la Corte misma empezar a tallar en la parte final de lo que se llama el periodo de exclusividad, que hubiera terminado en el día de ayer, pero que la Corte, que
el presidente de la Corte lo prorrogó por 90 días. Claro, le voy a transmitir una inquietud que surge de algunas otras entrevistas que hicimos en el programa, Rubén. ¿Cómo evitar la extranjerización total de la empresa? Es decir, que quede en manos de Glencore, Viterra, Renova, etcétera. ¿Cómo se puede evitar ese escenario que significaría, me parece a mí, otra vez fuga de divisas y continuar en una situación muy similar a la que llevó a esto? Sí, bueno, en el día de hoy, como Vicentín no está, solamente está trabajando a fazón, es decir, alquilando su infraestructura, hoy en el comercio internacional solamente de exportación de grano están trabajando estas tres grandes empresas multinacionales que son Glencore, Dreyfus y Cargill. Nosotros de la Comisión siempre hemos planteado tres objetivos fundamentales. El primero, cuidar los puestos de trabajo, que son 2.000 puestos de trabajo de manera directa y casi 7.000 suman con 5.000 más de manera indirecta. En segundo lugar, el patrimonio del Banco Nación, que es el patrimonio de todos los argentinos, que son 300 millones de dólares, que al cambio de aquel momento significaban 18.800 millones de pesos. Tengamos en cuenta que días pasados el Ministerio de la Producción anunció una línea de crédito con un esfuerzo del Banco Nación para todas las pymes de todo el país y fue 1.800 millones de pesos. Lo que le debe Vicentín al Banco Nación son 10 veces más que esto. Claro. Y entonces nosotros planteamos que esto era muy difícil que tenga una salida positiva para evitar la quiebra y el desguace, que sería la peor situación, el peor escenario, que necesitamos la participación de la provincia de Santa Fe del gobierno nacional. Esto es fundamental para encontrar una salida a Vicentín para tener una empresa nacional en este mercado de granos que sirva de testigo en todo, uno que es hoy la principal actividad del país en cuanto al ingreso de dólares a Argentina, y vemos una inflación, una economía que precisamente sufre y mucho, y la inflación se dispara por una carencia de dólares que contradictoriamente a un momento donde tuvimos la cosecha más importante de los últimos años de soja, de maíz y de trigo, y escasean los dólares en Argentina. Claro, ahora, bueno, habrá que ver cómo sigue esta situación sin lugar a dudas y cuál va a ser la suerte, ¿no? de Vicentín, pero uno tiene el temor de que todo siga como está. ¿Cómo podría involucrarse el gobierno provincial y el gobierno nacional, Giustiniani? ¿De qué manera? Y el gobierno nacional, en función de la creencia que tiene el Banco de la Nación Argentina de 300 millones de dólares. Eso le da una posición muy importante como acreedor para jugar en todo esto. En una posibilidad que se puede dar si se ingresa en esa figura que se llama el crackdown, que es el salvataje, que fue la modificación a la ley de quiebras que a mí me tocó como diputado nacional en su momento, que realizamos en el año 2001, que significó el salvataje de centenares de pequeñas y medianas empresas de la República Argentina. Eso es muy importante. Y muy importante el papel que puede jugar la provincia de Santa Fe, porque es una empresa fundamental, la más grande, que está radicada en nuestra provincia, ¿no? Claro, pero no estamos hablando de una expropiación y todo lo que pasó allá por 2020, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a una figura público-privada, donde también hay cooperativas que tienen la creencia, por ejemplo, ACA de 100 millones de dólares, centenares de acreedores granarios que son productores de nuestra provincia, que son acopiadores. Con toda la experiencia que tienen las cooperativas, yo creo que se podría buscar una salida de que no termine esto en un final muy negativo que sería la quiebra y el desguace. Claro, podría ser a través de YPF Agro esta participación del Estado dentro de Vicentín. Bueno, también, tampoco tenemos que olvidar que YPF no es una empresa estatal, es una sociedad anónima con mayoría del Estado, ¿no? Claro, sí, pero bueno, podría ser uno de los que se involucre, digo, para que de alguna manera haya también una pata cercana, vamos a decir, a lo estatal, Rubén.
Yo creo que sí, que hay que buscar distintas alternativas, Ujú. pero evitar por todos los medios que esto vaya a la quiebra y al desguace. ¿Del gobierno de la provincia hubo alguna declaración, palabra, acercamiento hacia ustedes en torno a si van a involucrarse o no? No, nosotros con la provincia tuvimos en su momento una reunión con el gobernador, con Somaglia también, que era el momento donde eran los inicios del concurso. Después no hubo otras reuniones. Ujú. Por eso estamos hoy pidiendo el involucramiento de la provincia de Santa Fe ante un tema de esta magnitud, un impacto tan fuerte que va a tener la resolución sobre la provincia, ¿no? Claro. Rubén, le robo un minutito para que concretamente por lo menos nos pueda adelantar alguna opinión de usted y de Igualdad en torno al acuerdo que hace un ratito explicaban Perotti y Agosto por la deuda por coparticipación, el fallo, 1,9% AFIP. ¿Han tomado postura o al menos una primera impresión? Bueno, nosotros en primer lugar celebramos el proceso, Ujú. un proceso que se inició con un desconocimiento administrativo del entonces gobernador Obey del pacto fiscal, la primera presentación ante la Corte que hizo el gobernador Hermes Wiener, y que de esa presentación, que tuvimos una audiencia pública donde a mí me tocó estar presente como senador de la Nación, y fue una política de Estado donde todas las fuerzas políticas apoyaron lo que significó ese reclamo de Santa Fe por la coparticipación. En el año 2015 el fallo de la Corte nos restituyó ese 15%, que desde aquel momento el gobierno de Miguel Lifchi empezó a cobrar, y quedó esta parte de la deuda que era lo que estaba para atrás. Ujú. Eso me parece un hecho necesario, saldar esa deuda que los gobiernos anteriores no la saldaron, Claro. y que, por ejemplo, el gobierno de Macri se comprometió cuando Miguel Lichi firmó el pacto fiscal, había un artículo que hablaba del cobro de la deuda y nunca la pagó. Ujú. Entonces, lo que hoy le estamos pidiendo al gobierno provincial, presentamos a hacer un proyecto con Agustina Donet, que nos acompañaron Carlos Del Frade y Damares Pachotti, para pedir que el gobierno envíe este convenio para conocer los detalles del mismo, los compromisos del mismo, Ujú. y también resaltando la necesidad de estos, si son hoy 151.000 millones de pesos, que es muchísimo dinero, Ujú. se inviertan en obras de infraestructura que beneficien sobre todo en la construcción de viviendas, de escuelas y de hospitales en los lugares más vulnerables de la provincia de Santa Fe. Así que necesitamos esa información para tener precisiones acerca de lo que signifique un hecho de esta importancia para nuestra provincia. Rubén Giustiniani, le agradecemos por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, buenos días. Buen día. Rubén Giustiniani, diputado provincial.